Bienvenido a un problema de aplicación de una ecuación radical que involucra energía cinética. Una forma de medir la cantidad de energía que posee un objeto en movimiento, como un automóvil o una montaña rusa, es encontrando qué es energía cinética. La energía cinética es K, medida en julios de un objeto, depende de la masa m del objeto medida en kilogramos. Y la velocidad v, medida en metros por segundo y se puede escribir como la ecuación v es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 2 veces e sub k dividido por m. Usemos esta ecuación para resolver un problema de aplicación. Aquí se nos pide determinar la energía cinética de un objeto con una masa de 500 kilogramos que viaja a 15 metros por segundo. Entonces, la información dada es que la masa m es igual a 500 kilogramos. Y la velocidad v es igual a 15 metros por segundo. Y se nos pide que determinemos la energía cinética, lo que significa que necesitamos resolver la ecuación para E sub k. Para el primer paso, sustituimos 500 por m y 15 por v en nuestra ecuación. Realizar esta sustitución nos da la ecuación 15 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces E sub k dividido por m que es igual a 500. Y ahora necesitamos resolver esta ecuación para E sub k para determinar la energía cinética. Debido a que la raíz cuadrada ya está aislada en un lado de la ecuación, desharemos la raíz cuadrada cuadrando ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo 15 al cuadrado es igual a 225. En el lado derecho, la cuadratura deshace la raíz cuadrada, y nos quedan 2 veces E sub k dividido por 500. Y observe que los 4 E sub k son la energía cinética que podríamos multiplicar ambos lados de la ecuación por el recíproco de 2 sobre 500, pero en su lugar, despejemos las fracciones multiplicando ambos lados de la ecuación por 500. Entonces multiplicaremos el lado derecho por 500 y el lado izquierdo por 500. En el lado izquierdo 225 veces 500 es igual a 112.500. Así que tenemos 112.500 iguales en el lado derecho si lo hubiera ingresado como una fracción igual a 500 sobre 1 antes de multiplicar. Observe cómo podemos simplificar lo común. Factor de 500 entre el numerador y el denominador. Hay 500 y 500, aquí y aquí. El lado derecho simplificado es 2 veces E sub k veces 1 o solo 2 veces E sub k. Y ahora para resolver E sub k dividimos ambos lados entre 2. Simplifiquemos el lado derecho primero. 2 dividido por 2 simplifica a 1, una vez E sub k es E sub k. E sub k es igual a 112.500 dividido por 2. Lo que equivale a 56.250. Y usando estas unidades, la energía cinética está en julios. Así que ahora sabemos que la energía cinética de un objeto con una masa de 500 kilogramos viaja a una velocidad de 15 metros por segundo. Es de 56.250 julios. Espero que hayas encontrado esto útil.